Buen día, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Un placer poder estar otra vez acá, continuando con el ciclo sobre las propuestas mediadas por tecnologías digitales, reencontrarnos, generar un espacio para poder profundizar sobre cómo estamos organizando, cómo estamos diseñando, cómo estamos planificando nuestras clases hoy dentro de la universidad. Hoy nos acompaña especialmente la profesora y licenciada Carolina Duca. Ella es especialista en educación superior, docente, especialista también en toda la organización y el diseño de las clases virtuales, es tutora de diversos cursos de la Universidad de La Plata, es licenciada en educación y profesora en ciencias de la educación. En este sentido, vamos a tener su mirada y sus propuestas en relación a cómo podemos continuar profundizando y enriqueciendo las propuestas didácticas hoy en nuestra universidad. Bueno, bienvenida Carolina. Gracias Marina por tus palabras, por la presentación. Y bueno, es un placer para mí estar acá, un gusto que me hayan invitado, convocado a este ciclo. Y bueno, hoy espero poder compartirles algunas propuestas, algunos tips para pensar, ¿no?, en cómo articular lo que es la modalidad asincrónica y sincrónica. Así que bueno, vamos, si les parece, voy compartiendo mi presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, un poco este subtítulo, ¿no?, de cómo pensar los tiempos en las propuestas universitarias en línea. Me gusta mucho esto de poder, justamente poder pensarlo, ¿no? Que esto de que las modalidades puedan ser realmente un apoyo o un soporte en donde nosotros podamos diseñar y crear las articulaciones que creamos más pertinentes, ¿sí?, para nuestras propuestas de cátedra. Entonces, yendo un poco a lo básico, volvamos un poco a esta idea de asincronías y sincronías. Cuando hablamos de asincronías, hablamos de todas aquellas herramientas y recursos que se encuentran disponibles, ¿sí?, en entornos virtuales, ¿sí?, en nuestras clases, en el tiempo en donde no es necesario estar conectados simultáneamente, ¿sí? Justamente a eso hace referencia, ¿no? A que, por ejemplo, uno puede tener una clase escrita subida en un entorno, en un aula virtual, y nuestros estudiantes pueden acceder a ella en los distintos tiempos, en distintos tiempos, digamos, de sus rutinas. Por el contrario, cuando referimos a sincronías, tienen que ver con justamente esto, ¿no? Poder encontrarnos en un momento específico, ¿sí?, simultáneamente, como lo estamos haciendo ahora. Lo interesante de poder marcar, si bien parecen obviedades las que estoy diciendo, es importante tenerlo en cuenta porque después vamos a ver que los temas tiempos es una variable a considerar a la hora de pensar nuestras propuestas didácticas, ¿sí?, en términos de diseño. Y entonces, acá un poco lo que aclaraba, ¿no?, era esto de que estas dos modalidades, si bien son como dos caras de una misma moneda en lo que es una propuesta virtual, las dos modalidades se complementan entre sí. Bueno, y acá doy como un ejemplo, ¿no? Ya que, por ejemplo, podemos proponer en primer lugar que nuestros estudiantes transiten, por ejemplo, una clase escrita que subimos en nuestras aulas o un video, y luego en el sincrónico poder trabajar sobre eso que ya leyeron, o sobre consultas o sobre dudas puntuales que ya transitaron anteriormente. Sí, bueno, estos momentos después vamos a ver que pueden ser al revés también, digo, a partir del sincrónico después pueden sugerirse lecturas y demás, no es que hay una receta única, ¿sí? Acá lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este webinar tiene que ver con esta complementariedad y cómo buscar esa articulación entre estas dos modalidades. Bien. Bueno, acá me gustaría invitarlas a
a realizar una pequeña encuestita que diseñé en función de esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles creen que son los desafíos de la integración entre estas dos modalidades? Para eso les vamos a compartir por el chat una encuesta que los invito a responderla ahora mismo. Son 3 opciones y vamos a ver cuáles son las más votadas, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en vivo. A ver. Mari, ¿le compartiste por chat la encuesta? Sí, perfecto. Ya está en el chat la encuesta, pueden ingresar a ese link. Bárbaro. Bueno, las 3 opciones de la encuesta, ¿ahí se está viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bien. Bárbaro. Las 3 opciones tienen que ver con alguno de los puntos generales que pueden considerarse como un desafío, ¿no? A la hora de pensar esta integración entre los encuentros sincrónicos o la modalidad sincrónica y aquellas propuestas que podemos hacer a lo largo de, digamos, apoyándonos en la modalidad asincrónica. Bueno, entre ellos identifiqué como clave, digamos, los tiempos, ¿sí? Tanto de diseño como de puesta en marcha de las propuestas, la planificación en sí de la propuesta, como un gran desafío, y los saberes tecnológicos, ¿sí? Ahí vamos viendo que como los saberes tecnológicos vienen ganando. Un poco, bueno, mientras todos y todas pueden ir votando, me gustaría comentar que si bien uno puede identificar indicadores y demás, estos tipos de cuestiones son complementarias y de hecho son saberes que nosotros, en tanto docentes del nivel superior, desarrollamos todo el tiempo de manera articulada, ¿sí? Desde la planificación de nuestras propuestas de cátedra, lo hacemos todos los años, digamos, nos juntamos con nuestros equipos y pensamos cómo vamos a llevar adelante nuestra propuesta, y en particular, bueno, el año pasado fue un año muy intempestivo, ¿no? En donde rápidamente tuvimos que ayornarnos a la modalidad a distancia y, bueno, hacer lo que podíamos, pero este año tenemos la posibilidad de repensar eso que hicimos el año pasado y replantear esa propuesta, ¿sí? Entonces, creo que ya con la experiencia, digo, me parece importante acá poner en valor toda la experiencia que se transitó el año pasado, ¿no? En un contexto muy, muy particular, y bueno, cómo eso también nos permite este año estar parados desde otro lado, ¿sí? Para poder avanzar en otros saberes, ¿sí? Como por ejemplo en profundizar los saberes tecnológicos y cómo complementarlos con los saberes pedagógicos, ¿sí? En cuanto al diseño de una propuesta y en cuanto a, digamos, la reflexión en cuanto a la articulación entre distintos recursos. Bien. Bueno, quedamos ahí, ¿no? Como los saberes tecnológicos, sin lugar a duda, nos van llevando las de ganar. Bien, es cierto que para poder pensar o analizar pedagógicamente las herramientas, primero tenemos que conocerlas, ¿no? Entonces, yo creo que el año pasado eso es lo que nos pasaba en cuanto a quizás hasta esa sensación de pánico, ¿no? De cómo hago para manejar esto que no lo conozco, y cómo pienso mi clase acá. Bueno, la clave es poder empezar a probar, ¿sí? A conocer nuevas herramientas y en función de eso ir, a medida que uno va teniendo confianza, conociendo, ¿no? esas herramientas tecnológicas, ir incorporándolas progresivamente en sus propuestas, ¿sí?
Bien, bueno, un poco el juego de esta, vamos a volver a la presentación, un poco el juego de esta encuesta tenía que ver con mostrar en vivo, ¿sí?, una actividad en línea que pueden llevar a cabo eh, con sus estudiantes a la hora de, no sé, por ejemplo, analizar algún tema o que sea como una especie de disparador para después seguir trabajando sobre otros temas. Esa encuesta estaba hecha en esta aplicación, en esta página, menti.com, Mentimeter. Bueno, y es una herramienta que está por fuera, digamos, de lo que es un entorno virtual, ¿no? Y esto vamos a hablar ahora en un ratito. Bien, acá me gustaría compartirles una pequeña presentación que hice, una autoevaluación, ¿sí?, que diseñé para analizar los encuentros sincrónicos, ¿sí?, las propuestas en línea. Vamos a ir por partes, ¿sí? Lo que les comentaba recién, esta autoevaluación que yo diseñé hace poquito para la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Plata, la compartimos para poder generar, digamos, una reflexión en cuanto a distintos criterios que como docentes debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si nos vamos a conectar por Zoom, por Meet, bueno, ¿qué herramienta vamos a elegir y por qué? ¿Sí? ¿Cómo vamos a planificar ese encuentro? ¿Para qué nos vamos a encontrar? ¿Sí? Sobre la secuencia didáctica en particular, es interesante pensar, digamos, si va a ser un encuentro, cómo se articula, digamos, con otros momentos de mi propuesta, es decir, si es una primer clase, si es la presentación de una unidad, por ejemplo, o el cierre de una unidad que vamos a estar trabajando, cómo se articula con distintos objetivos, ¿sí?, de mi plan de trabajo. Bien, y dentro de después se los vamos a compartir para que lo tengan disponible. Dentro de esta presentación, de esta imagen interactiva, yo lo que hice fue crear criterios específicos para poder decidir, digamos, cómo elegir una herramienta, por ejemplo. Bueno, sobre la herramienta puntualmente, ¿qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Bueno, la seguridad, ¿sí? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Qué capacidad de usuarios en línea tiene? Si consume datos o no. ¿Qué herramientas voy a utilizar de esta herramienta puntualmente? ¿Sí? Vieron que hay herramientas que, qué sé yo, tienen, por ejemplo, pizarras digitales, otros que, bueno, por ejemplo, en Zoom tenemos salas, podríamos usar las salas o no. Bueno, según qué herramienta utilizaré para la actividad que quiera desarrollar, tengo que pensar, digamos, si esta herramienta es la adecuada para aquello que yo quiero realizar. La disponibilidad de los dispositivos que tengan nuestros estudiantes. Esto principalmente para saber si todos tienen acceso a la conectividad y a qué tipo con qué tipo de dispositivos se van a estar conectando, más que nada para tener en cuenta cómo van a poder desarrollar la actividad. El tiempo de duración del encuentro también es algo a tener en cuenta, se sugiere que no exceda los 60 minutos, y acá es donde también digamos, ese condicionante nos pone en aviso o en alerta a que la modalidad a distancia no replica, digamos, lo que sucede en nuestras clases presenciales, ¿sí? Quizás nosotros estamos acostumbrados a tener encuentros o teóricos, por ejemplo, de 4 horas, que en un Zoom sería insostenible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para en 60 minutos poder trabajar toda esa cantidad, digamos, de contenido que trabajábamos antes de otra manera en lo presencial? Bueno, acá es donde la clave aparece en la combinación
de modalidades, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar herramientas asincrónicas que me permitan luego, en 60 minutos, poder ir al corazón de lo que quiero decir, ¿sí? O de lo que quiero transmitir, o de lo que quiero que los estudiantes realicen. Y finalmente, y lo más importante, la intencionalidad del encuentro, ¿sí? Ahí es donde, digo, poder pensar pedagógicamente, bueno, ¿cuál va a ser, digamos, el sentido del encuentro? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese encuentro? Y si la herramienta es la adecuada para eso. Todos estos criterios a ustedes les va a permitir ir como afinando, digamos, la mirada en cuanto a, en ese caso, a la selección de la herramienta. Sobre la planificación, también comparto algunas preguntas sobre, por ejemplo, bueno, volvemos un poco al objetivo. ¿Cuál va a ser el propósito del encuentro? Si tiene articulación o no con herramientas asincrónicas, ¿sí? Y pensar la potencialidad pedagógica del encuentro, ¿sí? Es decir, si hay aspectos, ¿qué contenidos es conveniente trabajar sí o sí en el sincrónico? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que podemos trabajar de manera asincrónica? Por ejemplo, si yo tengo que dar una exposición de un tema, bien podría grabar un video y subirlo, o escribir una clase, o compartir bibliografía, ¿sí? Si tengo que demostrar algo, quizás es mejor el video y no tanto lo escrito, digamos, y ahí es donde ahí aparecen como los desafíos más didácticos en cuanto a, bueno, cómo presento esto que quiero exponer o demostrar, con qué tipo de recurso. Pero lo cierto es que si nosotros preparamos como el escenario previo al encuentro sincrónico, mediante esa exposición teórica que ellos ya van a tener disponible antes de encontrarnos, cuando nos encontramos efectivamente con nuestros estudiantes, podemos aprovechar mucho más ese tiempo para evacuar dudas, para reafirmar algunas cuestiones en términos conceptuales, para ver si entendieron o no aquello que se explicó con esos recursos, para desarrollar alguna actividad en línea, ¿sí? Es decir, poder potenciar el encuentro pedagógico en ese momento, teniendo como base de apoyo, digamos, la asincronía. Luego, el diseño de los recursos didácticos. Acá también es importante esto, bueno, como en este caso, ¿no? Yo estoy compartiendo una presentación, una imagen interactiva. Bueno, yo previo a este encuentro tuve que diseñar y tener a mano, digamos, estos recursos para poder compartírselos. Esto también, si bien es algo que lo hacemos, ¿no? Claramente es importante tenerlo en cuenta a la hora de organizar nuestro encuentro sincrónico. Acordar una fecha y horario con los estudiantes y una coordinación previa. Si va, como pasa en este caso, ¿no? Bueno, cómo van a ser las consultas, dónde se van a alojar, si va a haber un presentador, si se está grabando el encuentro o no. Bueno, si luego ese encuentro va a ser subido al entorno para que los estudiantes puedan volver sobre lo que se trabajó allí. Bueno, esos son criterios que tienen que ver con la planificación. Sobre la secuencia didáctica, acá lo que analizamos o lo que proponemos que analicen sobre sus encuentros sincrónicos tienen que ver con la articulación de estrategias, como mencionaba anteriormente, ¿no? La articulación de estrategias definidas tanto en el momento previo al sincrónico como en el momento posterior. Es decir, poder pensar de manera secuencial, ¿sí? En qué momento va a estar ubicado ese encuentro sincrónico dentro de lo que es el desarrollo de nuestra propuesta académica, ¿sí? Bueno, si tenemos una unidad 1, ¿qué vamos a estar presentando? Si va a haber una presentación en PowerPoint, si va a haber un video, si luego va a estar el sincrónico, si luego va a haber una actividad práctica, si va a haber otro sincrónico como un espacio de tutorías. Bueno, y acá es donde aparecen como distintas estrategias o distintos sentidos que puede tener el encuentro, ¿sí? Puede ser una exposición teórica breve, ¿sí? En donde uno recupera las ideas centrales de todo lo trabajado en una unidad, por ejemplo. Puede ser uno de los sentidos. O remarcando, por ejemplo, en aquellos
en aquellas bibliografías que queremos que hagan énfasis las lecturas de nuestros estudiantes, bueno, puede ser un encuentro puntualmente para eso. Luego puede haber un espacio de consultas o de tutorías, ¿sí? Y acá es donde aparecen las dinámicas, y bueno, en este caso sería mejor, si vamos a trabajar tutorías, por ejemplo, bueno, pensar en grupos reducidos, ¿sí? Y cómo coordinar esos grupos reducidos. O quizás no, quizás es, depende qué tipo de trabajo ustedes pidan, comparten la devolución a todo el grupo y eso permite que otros también vayan aprendiendo. Bueno, son decisiones pedagógicas a ir tomando a medida que van eligiendo, digamos, las distintas opciones. Y por último, una actividad en línea que puede ser una estrategia, digamos, como la que hice yo recién sobre la encuesta, para poder trabajar en vivo, digamos, ¿sí? Y ir evaluando o ir midiendo, digamos, cuáles son, sí, o ir evaluando los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y acá otra cuestión a tener en cuenta, un poco ya lo anticipé también, tiene que ver con la dinámica de los grupos. Si va a ser un encuentro masivo o un encuentro más bien pequeño, con pequeños grupos, cómo se va a coordinar, si va a haber salas, por ejemplo, cuántos asistentes van a haber a este encuentro, qué tiempo está definido para ese encuentro, y también los modos de participación que van a tener los estudiantes dentro del el encuentro sincrónico. Bueno, todas estas cuestiones son criterios a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de pensar o diseñar, mejor dicho, y planificar un encuentro sincrónico, que bueno, queríamos compartirlo porque nos parecía que era sumamente rico a la hora de repensar, digamos, nuestros encuentros, ¿sí? Y pensar que el encuentro sincrónico no es solamente, no tiene la misma lógica, ¿sí? Que la clase presencial, ¿sí? No es, bueno, nos conectamos y hacemos lo mismo, no, porque tiene otra dinámica, son otros tiempos, y es importante poder diseñarlo, ¿sí? Bien, bueno, ahora volvamos un poco a las dos modalidades. Yo ahí presenté algunos criterios a tener en cuenta en la modalidad sincrónica, pero vamos a avanzar un poquito más sobre la combinación, ¿sí? de las dos modalidades. Bien, y acá volvemos un poco a la planificación, ¿sí? La planificación de la propuesta en general, cuando pensamos nuestra propuesta cuatrimestral o anual, y cómo la vamos a llevar a cabo en la virtualidad. Esa planificación a nosotros nos va a permitir identificar objetivos de aprendizaje y estrategias de enseñanza que sean pertinentes para poder llevar a la virtualidad las secuencias didácticas, ¿sí? Un poco lo que vengo exponiendo hasta acá. Tener un plan, digamos, poder planificar esto, nos permite anticipar el recorrido, es decir, poder pensar, esto para mí es clave a la hora de pensar que del otro lado, digamos, van a estar haciendo como un itinerario virtual, digamos, por nuestros, ya sean nuestros materiales, ¿sí? Bibliográficos o aquellos recursos que nosotros mismos diseñemos para ellos y ellas, así como también los encuentros sincrónicos que vamos a estar ofreciendo dentro de las cátedras. Entonces, es importante anticipar ese recorrido, tanto para los estudiantes como para la planificación nuestra, ¿sí? Bien, es como nuestra hoja de ruta, le decimos también. Bueno, hasta acá cualquier cosa pueden ir escribiendo en el chat dudas o consultas que surjan a medida que voy exponiendo. Por ahí voy un poco rápido, me van frenando.
Bueno, una vez que tenemos identificado nuestros objetivos y nuestra propuesta o lo que queremos, los contenidos que queremos trabajar y cómo lo vamos a trabajar, aquellas estrategias que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada, vamos a elegir herramientas, ¿sí? Para hacerlo, para poder llevarlo tanto al aula virtual, ¿sí? Como a los encuentros sincrónicos. Entonces, para eso tenemos que seleccionar herramientas que pueden ser de Moodle, ¿sí? Aquellas que tengan dentro de sus aulas virtuales, como también pueden ser otras externas, como en el caso que mostré recién, que bueno, es una aplicación, un sitio que a mí me permitió hacer una encuesta, así que no está alojado dentro de un aula virtual, si no es de Moodle, y sin embargo lo pude incorporar, digamos, a mi propuesta del sincrónico. Entonces, en ese sentido, resulta clave poder identificar cuál va a ser la mejor herramienta para el objetivo que yo tengo, ¿sí? Es decir, acá es importante tener presente que va a ser el objetivo de sus propuestas el que prime por encima de la herramienta. ¿Sí? No hay una herramienta que nos solucione la enseñanza, sino que hay un conjunto de herramientas que nosotros podemos elegir, tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra propuesta virtual, pero va a ser el criterio pedagógico y el sentido que nosotros le vamos a imprimir al uso de esa herramienta, aquello que le va a dar sentido para los estudiantes. Ahora con ejemplos voy a poder abordar un poquito más esto que estoy diciendo. Bien, entonces, en lo que respecta a la asincronía, es decir, aquello que trabajamos en los momentos en donde no estamos todos conectados, es importante poder proponer distintas actividades y recursos en función de nuestros objetivos, ¿sí? Esto lo remarco porque es importante que quede claro que primero tenemos que identificar, digamos, qué es lo que queremos que logren, ¿sí? Para poder después pensar mejor cómo viabilizar, ¿sí? esa actividad o ese contenido que queremos presentar. Bien, entonces, acá yo presento algunos ejemplos, ¿sí? No es que lo tienen que hacer tal como está acá, sino que son ejemplos para poder empezar a pensar de manera crítica las posibilidades que nos ofrecen los entornos virtuales y otras herramientas que están externas, digamos, a Moodle, en este caso. Por ejemplo, si deseamos que conozcan sobre un nuevo tema, ¿sí? que conozcan un nuevo tema, ahí tenemos distintas opciones. Podemos, como dije anteriormente, compartir archivos, compartir sitios, ¿sí? Algún link o un enlace, compartir videos, compartir audios, ¿sí? Ahí vamos también variando el lenguaje de los recursos que utilizamos. También permite de alguna manera tener una mejor llegada a nuestros estudiantes y que puedan ingresar y que, digamos, que uno pueda aprender de distintas formas quizás lo mismo, ¿no? Entonces, a veces no saturar de tantos archivos y por ahí ir como tratando de complementar distintos tipos de recursos es una buena estrategia para que ellos también puedan transitar de mejor manera nuestras propuestas. Bueno, como decía, audios y también puede haber clases escritas que resuman, ¿sí? O que sean como una especie de apunte o de guía, ¿sí? A lo largo de los recorridos. Bien, estos recursos pueden ser o bien creados por ustedes, ¿sí? Diseñados por ustedes, o bien también pueden ser recursos que están seleccionados, digamos, entre producciones realizadas por otros. ¿Sí? Hay muchísima producción multimedial, digamos, que podemos apropiarnos no en cuanto a autoría, obviamente que no, ahí hay que ser cuidadosos con las licencias y compartir, digamos, obviamente, digamos, explicitar quiénes son los autores de estos recursos, pero sí queremos decir que uno puede elegir de lo que ya se encuentra disponible distintos tipos de recursos, siempre teniendo en claro para qué lo vamos a utilizar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque muchas de esas producciones que fueron realizadas por otras personas quizás fueron creadas con otros sentidos de los que nosotros les vamos a otorgar dentro de nuestra propuesta. Entonces, es importante
tener presente, ¿sí? Cuál va a ser el sentido que va a tener ese video, ese recurso, ese audio dentro de la propuesta que yo estoy diseñando, ¿sí? Entonces, ahí asume otro sentido distinto digamos, del que fue creado originalmente. Por eso es importante tener en cuenta, digamos, esta diferenciación. Cuando uno es el creador de los recursos didácticos que va a utilizar, ya tienen claro cuál va a ser el objetivo y es más probable que ese recurso sea súper pertinente, digamos, a la propuesta. Pero bueno, con los otros tipos de recursos hay que tener esa mirada, ¿no? Como un poquito más crítica. Bien, por otro lado, si decíamos que nuestros estudiantes argumenten, intercambien opiniones sobre algún tema específico en función de las lecturas o de los materiales vistos, podemos pensar, por ejemplo, en la herramienta de foro de debate, ¿sí? En foro, como una posibilidad, ¿sí? En donde ellos pueden argumentar, ¿sí? Intercambiar opiniones, y ahí tienen distintas formas de hacerlo. No sé bien la configuración de su entorno, pero en algunos se puede, bueno, en casi todos obviamente se puede escribir, pero también en algunos se puede grabar, subir audios, ¿sí? Grabar audios, que eso también hace quizás más dinámico el foro, o hace que también si utilizamos varios foros en la propuesta, a lo largo de la propuesta, ir variando, ¿sí? Digamos, la forma de intervenir resulta interesante quizás es como que es como que te llega más poder escuchar la voz del otro, de lo que está opinando, de lo que está argumentando, y es cambiar un poquito la estrategia, aunque el foco sea la argumentación y el intercambio de opinión, siempre en función de las lecturas que queremos que ellos retomen. Otra opción puede ser trabajar en un muro colaborativo, ¿sí? Que es una herramienta que va por fuera del entorno, pero que también tiene esta posibilidad, ¿sí? En donde en un muro uno puede, pienso por ejemplo en un Padlet, uno puede grabar un video y subirlo argumentando algo, o escribir o grabar un audio. Bueno, tiene distintas también opciones de participación. Uy, perdón, se me fue. Luego, si deseamos que realicen una síntesis de lo visto, acá también tenemos como opción, por ejemplo, podemos pedir que entreguen como tarea, ¿no? Adjuntando un archivo que realicen, y acá pueden ser variadas las consignas que nosotros diseñemos para esta actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos pedirles que realicen un mapa conceptual, un resumen, que diseñen una imagen interactiva con los conceptos clave de lo trabajado hasta el momento, y que nos compartan el link dentro del espacio de tarea, ¿sí? Lo que tiene la tarea como herramienta, digamos, es que nos permite poder ofrecer una devolución en la herramienta en sí misma, ¿sí? Uno puede escribir una retroalimentación, ¿sí? Sobre eso, digamos, el documento recibido o el link, digamos, de esa imagen. También puede ser utilizado el foro para este tipo de actividad. Va a depender también del modo, esto después lo vamos a conversar un poquito, pero de los modos de evaluación que ustedes vayan teniendo a lo largo de la cursada. Por ejemplo, si ustedes quieren que la síntesis de lo trabajado sean compartidas entre todos, es decir, que entre estudiantes puedan leerse, a ver cómo realizaron ese resumen y demás, bueno, un foro es mejor para esa actividad porque van a poder leerse entre todos. La tarea no, porque les llega al docente nada más y los demás no pueden verla, digamos, la entrega que realizó su colega. Esos son los criterios que, si bien son más bien técnicos, son las limitaciones y las potencialidades que tienen las herramientas. Entonces, en función del objetivo, va a ser la decisión que yo tome. Si voy por tarea o voy por foro, o elijo otra que también sea para compartir, digamos, esa síntesis de lo trabajado. Otra opción también puede ser a lo largo, digamos, si trabajamos con muchos conceptos nuevos, incorporar un glosario colaborativo en donde cada uno de los estudiantes elige un concepto a compartir o a desarrollar, ¿sí? Sobre todo esto que vengo diciendo, también
otra de las cuestiones que van a tener en cuenta, que van a tener que tener en cuenta, tiene que ver con las dinámicas. Si van a hacer actividades individuales, como por ejemplo la síntesis, si va a ser si va a ser una tarea individual, o si va a ser digamos, un trabajo colaborativo entre equipos, por ejemplo. Si van a trabajar en grupos o no. Eso también hace que cambie la dinámica de cómo nos vamos incorporando, cómo vamos incorporando esas herramientas a nuestra propuesta. Como ven, lo que prima, digamos, es, digamos, poder pensar o identificar cuál va a ser nuestro propósito y luego vamos viendo qué herramienta es la mejor para eso. Ay, no puedo. Ay, no podía cerrar la pantalla. Ahí está. Bien, hasta acá venimos bien. Buenísimo. Bueno, ahora bien, yo hasta acá les presenté como por un lado todos los criterios eh, como posibles a tener en cuenta a la hora de diseñar un encuentro sincrónico. Y por otro lado, algunos criterios a tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de elegir herramientas asincrónicas. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos para articular estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo que está de manera sincrónica se conecte, ¿sí?, con lo que vamos a trabajar en los encuentros sincrónicos? Bueno, en principio volver al plan, ¿no? Bueno, el plan nos va a permitir mirar y ver, digamos, en ese esqueleto de nuestra propuesta, cuáles van a ser los momentos claves para poder encontrarnos y trabajar eh, con distintos objetivos, ¿sí?, en el encuentro con nuestros estudiantes, ¿sí? Quizás sí nos encontremos, no sé, por decir algo, todas las semanas o cada 15 días, pero ese encuentro cada 15 días quizás asuma un sentido distinto. Quizás uno tenga una exposición más teórica, otro sea un espacio más de consulta, otro sea una actividad más práctica. Bueno, según la dinámica y el objetivo que tengamos, es el sentido que va a tener ese encuentro. Y acá lo que yo traté de identificar o de hacer como un correlato es, en función de los ejemplos que di anteriormente de las herramientas, poder pensar, por ejemplo, cuál sería el objetivo del sincrónico. Por ejemplo, en el caso de que ustedes compartieran un material de estudio, ¿no?, con archivos y distintos, o videos, o distintos tipos digamos, de recursos más expositivos, por así decirlo, ¿sí?, en donde uno puede apropiarse de distintos contenidos. Bueno, el objetivo del sincrónico puede ser presentar una síntesis y evaluar dudas o consultas sobre ese tema. O bien, trabajar sobre una actividad puntual, puede ser, no sé, dependiendo del tipo de contenido que estén trabajando, trabajar, no sé, con una encuesta o en vivo con un muro, ¿sí? Bueno, y ahí retomar, ¿sí?, en el encuentro esas preguntas o esas dudas para poder hacer nuestras intervenciones docentes en cuanto a aclarar, digamos, el tema. Y bueno, la otra parte, digamos, que en donde proponía el foro de debate, ¿no?, en donde decían, bueno, si queremos que argumenten o que se posicionen, ¿sí?, que intercambien opiniones y demás, bueno, lo que podemos hacer en el siguiente encuentro, luego de ese foro, es quizás crear un recurso didáctico en donde retomemos algunas de las principales posturas expuestas y hacer un repaso de los temas a partir de las propias intervenciones de los estudiantes, ¿sí? Entonces, es como que retroalimentamos el sincrónico con lo que pasó en el foro. El foro no es algo que va separado de lo que vamos a trabajar luego en el encuentro, ¿sí? A la vez podemos introducir un nuevo tema, o sea, podemos utilizar el encuentro sincrónico para presentar una nueva unidad, por ejemplo, que vamos a trabajar, y ahí, digo, es como que ahí es donde se van conectando, ¿sí?, las partes. Y acá un poco es lo que vengo exponiendo, ¿no? Tiene que
que poder estar conectados entre sí, ¿no? Digo, la clave, esto que remarco al final del recuadro, es poder pensar los momentos asincrónicos y sincrónicos conectados entre sí, ya que son parte de la misma trayectoria, del mismo camino que nuestros estudiantes van a realizar en nuestras propuestas, ¿sí? Es importante pensarlo como un mismo camino y no como dos instancias separadas. Bien. Y acá esta parte mucho no lo mencioné, pero sí es importante, digo, tener en cuenta que en lo asincrónico aparece algo de la soledad, ¿no? Esto de, bueno, estoy leyendo o estoy mirando esto, no sé si lo habré entendido bien o no. Si bien es una de las características que tiene la sincronía, porque yo me puedo conectar cuando quiero, puedo acceder al material tantas veces quiera, también es importante marcar que si bien están solos, no están solos, nosotros estamos del otro lado ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse y, digo, poder compartir dudas y preguntas o lo que fuere, que también eso es importante, ¿no? Remarcarlo, porque si bien estamos acostumbrados a que como que el sincrónico nos soluciona esto de, bueno, cualquier cosa estoy acá, ¿no? Me preguntan y lo voy a poder contestar. Pero en lo asincrónico también tiene otra dinámica, ¿sí? No tienen que poder acostumbrarse a, bueno, no entendí tan bien esto, bueno, que haya un foro de consultas o que puedan escribir por mensajería interna, ¿sí? Que tiene otros tiempos, ¿sí? Eso sí, pero que también, digo, no es que están solos. Va a haber del otro lado alguien que te va a contestar esa pregunta en un tiempo diferido, que es la característica que tiene la sincronía. Y en todo caso también luego va a estar el sincrónico para poder retomar esa pregunta y quizás compartirla con los demás. Pero sí me parecía importante marcar esto, ¿no? Que, digo, la experiencia de nuestros estudiantes frente a la sincronía también hay que poder dimensionarla, ¿sí? En poder acompañar esa soledad, entre comillas, y que sepan que estamos ahí, que cualquier cosa nos pueden escribir y vamos también a poder darles una respuesta. Bien, acá un poco lo que estaba diciendo hace un rato, los tiempos, ¿no? Los tiempos son claves a la hora de diseñar nuestro plan. Es un criterio que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque no solamente nuestra propuesta corre en función de los encuentros sincrónicos, sino también de toda la cantidad de material que nosotros vamos a ir compartiendo y las actividades que vamos a ir compartiendo en nuestros espacios virtuales. Entonces, es importante destinar tiempos para eso, ¿sí? Tanto para las lecturas como para las actividades que vamos a proponer a nuestros estudiantes y demás. En ese sentido, ¿sí? Es importante resaltar y hacer énfasis en que los tiempos el tiempo en general es un factor que cambia en lo que es educación a distancia respecto de la presencialidad, ¿sí? Entonces, tanto los encuentros sincrónicos como los encuentros asincrónicos, es necesario definirlos, anticiparlos, planificarlos y comunicarlos, ¿sí? Comunicarlos a nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, una de las sugerencias que presentamos acá tiene que ver con diseñar un cronograma, ¿sí? Un cronograma de actividades. Esto obviamente es importante, tanto para nosotros, para saber qué vamos a ir haciendo a lo largo de la propuesta, como para los estudiantes, saber, bueno, qué tienen que leer, qué actividades tienen que realizar en el marco de esa unidad, cuánto tiempo van a tener para realizar esa actividad, qué incidencia, bueno, qué incidencia tiene esa actividad después luego en el marco de sus evaluaciones y demás. Por otro lado, otra de las cuestiones en cuanto a tiempos, no solo, acá esto es importante también porque a veces nos olvidamos, pensamos solo en los tiempos de los estudiantes o de las actividades y no pensamos en los tiempos de las devoluciones. Eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Como ser precavidos en cuanto a la cantidad de actividades y de lecturas y demás que se solicitan, porque también luego eso requiere una devolución de nuestra parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta no solo los tiempos de lectura y de producción de los estudiantes, sino también los tiempos de lectura y de evolución del equipo de cátedra, ¿no? De cómo los docentes vamos a ir evaluando y ofreciendo una devolución de las actividades que ellos van realizando.
Y por último también, y no menor, ¿sí? Que esto es algo que creo que un poco el año pasado fue lo que nos quitó el sueño, que tiene que ver con los tiempos de diseño, de preparación, ¿sí? Tanto de las aulas como de los materiales mismos, y de configuración de las herramientas digitales con las que uno va a trabajar. Eso también es importante anticiparlo, coordinarlo con el equipo, poder trabajar con otros, ¿sí? Porque lleva bastante, o sea, a medida que uno va teniendo, volvemos un poco al principio de la encuesta, ¿no? A medida que uno y los equipos van teniendo mayores conocimientos sobre las herramientas, el tiempo de edición, configuración y demás son tiempos más acotados porque es una competencia que ya manejamos, digamos. Pero al principio es como que hasta que conocemos cómo se edita, cómo se configura y demás, nos lleva bastante tiempo de producción, ¿sí? Y es importante considerarlo en el marco de nuestra propuesta de enseñanza. Bien. Bueno, este es un tema también como clave a tener en cuenta, la evaluación, ¿no? La evaluación también puede combinar estas dos modalidades, ¿sí? Lo sincrónico y lo asincrónico. Eh, y acá un poco lo que aparece, ¿no?, en la presentación, o lo que yo identifiqué como posibles situaciones de evaluación, pueden ser, por ejemplo, por entrega de actividades, en donde uno va evaluando, digamos, esas entregas, como hoy lo mencionaba con la herramienta tarea, ¿no? Puede ser una opción, pueden ser parciales domiciliarios, cuestionarios, y luego una exposición oral sobre lo realizado, o bien puede ser, digo, en el mismo encuentro sincrónico, sí, digo, poder desarrollar diferentes preguntas y demás. Acá lo que me gustaría sí remarcar son los criterios con los cuales uno define qué herramienta utilizar o no a la hora de evaluar, ¿sí? Y cómo combinar quizás estas posibilidades. Todo esto es un abanico de opciones que tenemos. Las definiciones las tiene cada cátedra a su interior, digamos, ¿sí? Pero bueno, la función, digamos, o la intención de este webinar es poder mostrar el abanico de opciones y luego ustedes poder tener más herramientas para poder elegir mejor, ¿sí?, qué usar y qué no, y para qué. Bueno, entonces, volviendo a los criterios de evaluación sobre qué herramientas elegir, en ese punto la clave, digamos, del criterio va a estar asociado al objetivo de la evaluación. Es decir, ¿qué queremos evaluar puntualmente y cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, si yo quiero evaluar conceptos específicos, es decir, una pregunta bastante puntual o exacta sobre lo que quiero que me contesten, ahí la opción, una posible opción, es el cuestionario, ¿sí? Si ese es el tipo de pregunta que vamos a realizar, puede ser un cuestionario, ¿sí? No significa que tienen que hacer un cuestionario y que es la única opción, es una posibilidad. También, por ejemplo, si yo quiero saber cómo aplicarían esos conceptos a una situación problemática, acá ya estamos complejizando la pregunta, ¿ven? No estoy preguntando sobre el concepto, sino cómo cómo resolver una situación problemática. Acá hay distintas opciones, ¿sí? Puede ser solicitando la escritura de la resolución del problema, ¿sí?, por medio de la entrega de una tarea, lo más conocido como el parcial domiciliario, ¿sí?, en donde uno tiene que pensar cómo llevar a cabo, digamos, o cómo interrelacionar algunos contenidos que fueron trabajados a lo largo del cuatrimestre o de determinadas unidades. Y implica, digamos, una evaluación de un tipo de aprendizaje interrelacional, es decir, que es bastante complejo de realizar. Pero bueno, en este caso, este tipo de pregunta puede ser o bien escrita por tarea como un parcial domiciliario, perdón, y luego en el sincrónico puede solicitarse o realizar un encuentro en donde el estudiante argumente por qué resolvió de esa manera, digo, que pueda dar cuenta, digamos, de las lecturas realizadas o de aquellas opciones que descartó, ¿sí? Uno en el encuentro sincrónico puede decir un poco más sobre aquello que quizás no se escribió en una instancia inicial, digamos, ¿sí? Y acá también otra de las cuestiones a tener en cuenta
es si, si digamos, la evaluación va a ser individual, ¿sí? O quizás hay una resolución primera que es grupal y luego individualmente se pueden hacer preguntas, por ejemplo, conceptuales. Bueno, ¿qué concepto? No sé, puntual, si bien la resolución del parcial era en grupo, hay otra instancia sincrónica en donde pueden haber preguntas aleatorias, en donde sean, no sé, una o dos preguntas a cada uno por separado, ¿sí? De manera individual. Bueno, esto es una forma, una opción para pensar o para potenciar, digamos, algunas reflexiones sobre cómo combinar herramientas y modalidades en función de aquello que queremos evaluar, ¿sí? Y del tipo de pregunta que vamos a hacer. Por eso, bueno, hacia el final de esta presentación, lo que menciono, ¿no? Es esto, que lo importante acá es poder transmitir que estas modalidades pueden combinarse, va a depender del tipo de pregunta y de lo que deseamos evaluar puntualmente. ¿Qué queremos evaluar? Sí me gustaría dejar en claro que no son polos opuestos los exámenes sincrónicos, los orales, ¿sí? De los escritos, ni de las actividades que pueden ir pidiendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta también a la hora de la organización, digamos, de sus propuestas. Bien. Esto también lo fui diciendo a lo largo de la presentación, ¿no? Que es importante, o sea, es un criterio súper importante tener en cuenta la dinámica que se va a seleccionar para las actividades, tanto en la modalidad sincrónica como en la modalidad asincrónica, dependiendo del tipo de actividades que vamos a ir pidiéndoles y demás, es importante tener en cuenta si las actividades van a ser grupales, si van a ser individuales o en parejas, ¿sí? Y cómo lo vamos a ir acompañando, porque eso también a veces genera, por ejemplo, tener una actividad que sea grupal y otra actividad que sea individual, es como que genera justamente distintas dinámicas al interior del trabajo con otros y nuestros estudiantes pueden transitar nuestras propuestas de otra manera, ¿sí? No es siempre el trabajo o siempre en grupo o siempre solo, pero creo que según lo que uno quiera potenciar es importante, ¿sí? Poder tener presente este criterio. Bien, bueno, nos acercamos un poco hacia el final, ¿no? De todo lo que estuve exponiendo. em, y a modo de síntesis, ¿no? De lo que estuve comentando, estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, qué son las propuestas asincrónicas y sincrónicas y cómo articularlas, qué criterios considerar en los encuentros sincrónicos, qué criterios contemplar, ¿sí? En la definición de herramientas asincrónicas, en función de las distintas estrategias que podemos tener y demás. La importancia de pensar en los tiempos, tanto de diseño, de planificación, de devoluciones que tenemos que ofrecerle a nuestros estudiantes, así como del tiempo que tenemos que contemplar, digamos, de las distintas actividades que les vamos a proponer. Y por último, también posibles modos de abordar la evaluación considerando estas dos modalidades de trabajo. Bien, bueno, esto es todo lo que estuve exponiendo hasta acá y no sé si les parece, abrimos el espacio de preguntas. Sí, muchas gracias, Carolina. La verdad que hay acá un comentario que me parece interesante retomar. Cuando vos nombrabas los tiempos, hablabas también de los tiempos del espacio sincrónico, ¿no? Y mencionabas que capaz que un espacio sincrónico es interesante pensarlo en una hora y media como máximo, ¿no? Como las clases que dábamos de forma presencial de 3 o 4 horas, ¿no? Y dabas muchos ejemplos en relación a lo que se podía hacer. Entonces me quedo pensando, ¿no? En cómo podemos profundizar en esta idea que genera como bastante controversia, ¿no? De cómo hacer, cómo generar un espacio interesante, potente, en tiempo acotado, ¿no? Sí, a mí me resulta estratégico pensar en los distintos momentos, ¿sí? Digamos, en términos de estrategias didácticas.
¿sí? Por ejemplo, si de las 4 horas que yo estaba en mi clase presencial, de esas 4 horas, 2 horas estaba explicando un tema conceptualmente, ¿sí? Es decir, que durante 2 horas yo estaba exponiendo, esa sería como lo que, digamos, eh, la, la- la estrategia, digamos, que yo estaría utilizando, la exposición. Eh, bueno, en vez de estar 2 horas en el sincrónico exponiendo algo, puedo grabar un video en donde yo explico el tema, pero ese video lo tienen disponible de manera previa al encuentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el encuentro, o sea, primero que ya lo tengo grabado, ellos pueden volver sobre esa exposición un montón de veces, que eso también es algo súper potente, tanto para nosotros, porque nos queda grabado, eh, sobre todo cuando tenemos que dar como en distintas bandas horarias y demás nos pasa eso, que el tener el video te permite por ahí solucionar algunas cuestiones. Eh, y además, porque ellos pueden verlo digamos, tantas veces sea necesario. La exposición para mí tiene esa potencialidad en cuanto a la creación del recurso. Entonces, ya ahí ya tenés, digamos, una posibilidad de ajustar un tiempo eh, en donde vos en tu clase exponías vos. O sea, está bien, ellos quizás pueden hacerte preguntas y pueden surgir dudas, obviamente que van a surgir, pero digo, poder tener más tiempo de consultas en el sincrónico, me parece que es poder potenciar ese encuentro justamente, ¿no? En Sí. donde Esto que priman, decías, digamos, sí. perdón, esto que decías hace un ratito de la conexión, ¿no? La Mm, conexión, que estén conectadas las propuestas de lo asincrónico con lo sincrónico. Me parece que en el ejemplo mm. que estás dando justamente remarca esta idea de que la exposición esté en lo asincrónico y después debatamos, intercambiemos, construyamos juntos en el espacio sincrónico. Sí, sí, tal cual. También pienso, por ejemplo, en actividades prácticas o en grupos. em, a veces tenemos como varias, obviamente que no hay una única receta para esto, cada profe tiene un estilo particular, digamos, de pensar sus estrategias, pero por ejemplo, en lo que nosotros podíamos trabajar en pequeños grupos o en lo que eran digamos, los trabajos prácticos que podían realizar, uno puede o bien proponer una actividad que vos ya sabés que tiene cierto grado de dificultad y que implica cierto grado como de desafío para nuestros estudiantes y que uno lo deja justamente como un desafío subido, digamos, como una consigna asincrónica y en el encuentro sincrónico lo que hacemos es retomar qué pasó y es como que ahí se conectan como con más pilas, digamos, con más eh, eh, sustento en cuanto a, bueno, compartimos algo que estuvimos haciendo, ¿no? Y no nos conectamos para escuchar algo que lo puedo escuchar en un video en otro momento o un montón de veces a lo largo de, no sé, la semana. Entonces me parece que lo rico del encuentro tiene que ver con eso, con pensar el encuentro como eh, poder potenciarlo, es decir, em, que haya podido haber transitado o una actividad o un visionado o una lectura, algo que cuando nos encontremos haya preguntas, haya dudas, lo que sea, pero que puedan aprovechar que estamos ahí, que nos estamos encontrando, ¿sí? Y que en términos didácticos tienen una potencialidad ese encuentro, porque ya pasó algo previamente. Y a la vez también pensarlo como para después, ¿no? Bueno, ¿cómo sigo después de eso? Claro, tal cual, muy bueno. Acá surge otra pregunta que refiere más a la evaluación y preguntan si Bien. sugerís que sí o sí se recurra a una rúbrica para la evaluación, porque en el caso de los trabajos creativos, la dureza, mencionan acá, de la rúbrica puede como trabar, ¿no? Un poco de esta situación. No, a ver, la rúbrica es un instrumento más. eh, es un instrumento más que nos permite a nosotros crear criterios y ser claros, ¿sí? A la hora de, bueno, que estamos mirando, qué se logró, qué no, qué cosas todavía quizás faltan establecer y cuáles no se lograron. Es una opción, no es el único instrumento a la hora de evaluar, ¿sí? Eh, eso va a depender
también de las decisiones que tomen al interior de cada, también digo, de qué están evaluando, ¿no? Y de cada actividad que se propone, me parece. Muy bueno. Acá también comentan, ¿no? La importancia de la interacción en el encuentro sincrónico. Me parece que es esencial, ¿no? Pensar justamente en el intercambio en estos espacios. Sí, tal cual. Yo creo que digo, el intercambio, justamente el poder encontrarnos, lo que potencia es poder intercambiar, poder escuchar, ¿no?, a nuestros estudiantes, poder evaluar qué están aprendiendo, poder identificar si la propuesta que yo estoy planteando se la están apropiando, están transitándola como yo lo pensé. eh, de otra manera no tenemos, a no ser que vayamos pidiéndoles, digamos, muchas actividades a lo largo de la cursada y demás, el intercambio es fundamental para poder ir viendo esto, ¿no? No solo cómo ellos van aprendiendo, sino también cómo la propuesta va funcionando, digamos, en cuanto a su trayectoria. Acá hacen una pregunta que me parece interesante retomar en relación a la posibilidad de los trabajos en grupo, ¿no? En Sí, el espacio sincrónico. sí. Cómo se puede organizar, ¿no? Cómo podemos generar este espacio de intercambios más en pequeños grupos. Bien, lo que se utiliza en algunos casos, por ejemplo, es el uso de las salas, en donde se dividen en equipos, digamos, en grupos, por salas, y donde cada sala, digamos, cada grupo trabaja a su interior, no sé, alguna consigna, y luego de determinado tiempo pautado, todo esto tiene que estar obviamente pautado y acordado previamente, luego de determinado tiempo nos encontramos todos de vuelta en una misma sala, ¿sí? Y se comparte lo que se trabajó al interior de cada grupo. A su vez, como el coordinador puede ir entrando a cada una de las salas y viendo qué pasa como dentro de cada grupo. Es como ir pasando mesa por mesa de cada grupo, pero en este caso es por salas. Y tal cual. Y ahí es como que cambia un poco el rol docente, ¿no? Que esta dinámica capaz la hemos utilizado mucho en la presencialidad, pero hoy volver a tomar las voces de los y las estudiantes es fundamental. Entonces, bueno, generar estos pequeños grupos justamente nos permite profundizar en los contenidos específicos, en los intercambios que se quieran generar. Me parece que es interesante esto que mencionaste en relación a la posibilidad de dividir las salas, y hay una preocupación en ese sentido. Esto genera diálogo, ¿no? Entonces a partir del diálogo es cuando se construye el conocimiento entre todos y todas. Bueno, vamos a ir terminando, también respetando los tiempos del encuentro, ¿no? Que nos habíamos propuesto un poco que no sean más de 1 hora. No sé si hay alguna pregunta más. Algunos me preguntaron si el encuentro queda grabado. El encuentro queda grabado y después lo podemos retomar. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Carolina, por haber estado acá y compartido todas tus experiencias. Creo que han sido de gran ayuda para todos y todas. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y espero que haber aportado, digamos, a su experiencia, digamos, en esto de lo que es transitar la enseñanza mediada con tecnologías, ¿no? Y en lo virtual. Así que bueno, muchas gracias